Hola niños, muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Recordar que estamos en nuestra clase de historia correspondiente a la sesión número 9. En esta sesión vamos a hacer una retroalimentación de lo que vimos en la sesión 8. Por lo tanto, vamos a repasar primero los contenidos que vimos y luego vamos a resolver la guía que teníamos de tarea. Vamos a ver entonces los contenidos. Nuestros objetivos decían lo siguiente: conocer e identificar las coordenadas geográficas, identificar las líneas imaginarias. Esos eran los objetivos que trabajamos en la sesión 8. ¿Cuáles son las líneas imaginarias? Nosotros ya sabemos que cuando miramos un globo terráqueo o un planiferio, aparecen estas líneas, ¿cierto? Líneas que son de forma vertical y de forma horizontal. A todo este conjunto de líneas se les llama líneas imaginarias. Ahora, ¿para qué sirven estas líneas? Sirven para poder orientarnos y también nos va a dar una referencia sobre la posición de cualquier lugar. Ya es como para dar una referencia más específica, ya para poder llegar directo a ese lugar. Ahora, dentro de estas líneas imaginarias, las más importantes son la línea del Ecuador, el meridiano de Greenwich, el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, el círculo polar ártico, y el círculo polar antártico. Acá en este planiferio, ¿cierto? Nosotros fuimos viendo cada una de estas líneas. Ahí está la línea del Ecuador, después tenemos el trópico de Cáncer, luego tenemos el trópico de Capricornio. Luego viene el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. Vamos a ver ahora entonces los paralelos. ¿Qué son los paralelos? Son líneas imaginarias que atraviesan el planeta de forma horizontal y estas se llaman paralelos. Si ustedes se fijan en la imagen que está acá, todas estas líneas están de forma horizontal, ¿ya? Y esos son los paralelos. Ustedes pueden ver también ahí en la imagen, tenemos el círculo polar ártico, el trópico de Cáncer, la línea del Ecuador, el trópico de Capricornio y acá abajito que no se alcanza a ver el círculo polar antártico. Vamos a ver ahora entonces los meridianos. Los meridianos, al contrario de los paralelos, recorren la Tierra de polo norte a polo sur y viceversa, ¿ya? Por lo tanto, son líneas en forma vertical, que van de arriba hacia abajo. Dentro de todas estas líneas, tenemos una, ¿cierto?, que es la más importante, que se llama meridiano de Greenwich, que es la que ustedes ven acá. Ahora, ¿qué hace esta línea en particular? Lo que hace es dividir a nuestro planeta Tierra en dos hemisferios, el este y el oeste. Estos también se conocen como oriente hacia acá y hacia acá occidente, ¿ya? Una vez que tenemos claro esto, podemos ver ahora las líneas en el planisferio. Este planisferio que yo les puse acá, les dejé las mismas líneas imaginarias, las que estamos trabajando, pero se las destaqué con colores. Esta roja que está acá es la línea del Ecuador. Esta de color verde de aquí y esta de acá abajo corresponden a los trópicos de Cáncer y Capricornio. Y después tengo círculo polar ártico y círculo polar antártico. Y esta que está aquí en el centro, que atraviesa de forma vertical, va a ser el meridiano de Greenwich. Sigamos. Una vez que ya tenemos listo esto, podemos entonces ver nuestra guía. Y nuestra guía, yo se las tengo acá y la vamos a ir revisando. Esta es la guía que ustedes tenían que trabajar, la cual partía, ¿cierto?, con las líneas imaginarias. Acá yo les dejé los paralelos, les dejé también los meridianos. La idea era que ustedes los leyeran en el caso de que se les fuera a olvidar. Una vez que ustedes hacen eso, vamos a contestar entonces las preguntas que venían acá a continuación. La primera pregunta decía: establece semejanzas y diferencias
entre meridianos y paralelos. La diferencia que yo encontré es que unas son verticales y las otras son horizontales. Esa fue la diferencia. Ya es una de las tantas diferencias que podrían encontrar. Y la otra es la semejanza. ¿Qué quiere decir eso? En lo que se parece. Y la semejanza que yo les dejé es que tanto la línea del Ecuador como el meridiano de Greenwich, ambas dividen la Tierra en dos mitades. En el caso de la línea del Ecuador, va a dividir en el hemisferio norte y el sur, y en el caso del meridiano de Greenwich va a dividir en el hemisferio este y el hemisferio oeste. Esas son las respuestas que yo les di. Si ustedes tienen algo distinto, y está bien, lo dejan. Ahora, si encuentran que estaba mal, ¿cierto? Lo pueden ir corrigiendo. Sigamos. Luego tenemos acá el planisferio, que es el mismo que estaba en el PPT, y yo les dejé unas actividades con respecto a él. La primera pregunta decía, con respecto a la línea del Ecuador, que es esta rojita que está acá, ¿en qué hemisferio o hemisferios se encuentra cada uno de los continentes? ¿Cuáles se ubican en ambos hemisferios? Ustedes me tenían que contar, ¿cierto? ¿Dónde estaba cada uno de los continentes? Y estas son las respuestas. América se encuentra en los dos hemisferios, norte y sur. África también se encuentra en los dos hemisferios, norte y sur. Europa está solo en el hemisferio norte. Asia también solo en el hemisferio norte. Oceanía y Antártica se encuentran solo en el hemisferio sur. Esas eran las respuestas. Pasamos a la letra B. En la letra B era con respecto al meridiano de Greenwich, tenían que responder en qué hemisferio o hemisferios se encuentra cada uno de los continentes y cuáles se ubican en ambos hemisferios. Esta vez también hablábamos de los continentes, pero en relación a la línea de Greenwich, ya al meridiano. Veamos entonces, América va a estar solo en el hemisferio occidental, África solo en el en el hemisferio occidental y oriental. Europa solo en el hemisferio oriental, Asia en el hemisferio oriental, Oceanía en el hemisferio oriental y Antártica se encuentra en el hemisferio occidental y oriental. Ese abarcaba los dos hemisferios. Pasemos a la letra C. Letra C. Utilizando los puntos cardinales y las líneas imaginarias destacadas en el planisferio, describe la ubicación de la ballena y el velero. Yo les dejé aquí un ejemplo para que ustedes se pudieran guiar. Y el ejemplo decía lo siguiente. Los niños del bote de remos están al oeste de la línea de Greenwich, al sur del círculo polar ártico y al norte del trópico de Cáncer. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que primero buscar la ballena en el planiferio. Ahí tenemos el planiferio y acá tengo la ballena. Yo primero la ubico, ¿cierto? Me fijo bien, acá están los puntos cardinales y puedo contestar entonces. Y resulta que la ballena está en la siguiente ubicación. Se encuentra al este de la línea de Greenwich o meridiano de Greenwich, al sur del trópico de Capricornio, al norte del círculo polar antártico. Esa era la ubicación de la ballena. Vamos a ver entonces dónde se ubica el velero. El velero es este que está acá. Ese es el velero. Y el velero tiene la siguiente ubicación. Se encuentra al oeste de la línea de Greenwich o meridiano de Greenwich, al norte del círculo polar antártico, sobre el trópico de Capricornio y al sur de la línea del Ecuador. Y eso era lo que ustedes debían responder. La guía era cortita, chicos, era simple. Y ustedes tenían que ir más que nada guiándose, ¿cierto?, por el planisferio para poder ir contestando las preguntas. Si ustedes tienen alguna respuesta distinta a la mía, verifiquen ahí, ¿cierto? Y en el caso necesario, la corrigen. Espero que les haya gustado la corrección, ¿cierto?, de nuestra guía y que se hayan aclarado, todas sus dudas.
y así vamos a poder entonces trabajar y prepararnos para nuestra próxima sesión, que ya corresponde a la sesión número 10. Ya niños, que estén muy bien, cuídense por favor, respetar, ¿cierto? Todas las medidas de seguridad para que pronto, ojalá, podamos volver a nuestras salas de clases. Que estén muy bien niños, adiós, chao, chao.